Revisemos el siguiente problema. Dice así: dentro de un recipiente de 1 litro se coloca una mezcla de 0.5 mol de dihidrógeno y 0.5 mol de diyodo a una temperatura de 430 grados Celsius. Calcula las concentraciones de todas las especies en el equilibrio si Kc es igual a 54.3 a esa temperatura en la siguiente reacción. Tenemos que la reacción es dihidrógeno gas más diyodo gas, que da yoduro de hidrógeno gas. Recordemos que primero lo que debemos hacer es inspeccionar si se trata de una reacción ajustada. Para ello revisamos que los coeficientes estequiométricos sean los adecuados. En este caso tenemos que en los reactivos hay 2 hidrógenos, en los productos, de acuerdo a este balanceo, también hay 2 hidrógenos. En el caso del yodo hay 2, también tenemos 2 yodos en los productos, por lo cual podemos decir que esta reacción está ajustada. Después de ello escribimos la ecuación que corresponde al equilibrio químico, que en este caso nos dan el valor de Kc, que quedaría entonces 54.3 es igual a la concentración de HI al cuadrado sobre la concentración de H2 elevado a 1, porque su coeficiente estequiométrico es 1, por la concentración de yodo 2 también elevado a coeficiente 1. Entonces pues ahí no ponemos nada. Bueno, en esos términos lo que debemos de averiguar en este ejercicio cuáles serían las concentraciones de cada una de estas especies en el equilibrio. Para ello debemos de hacer pues un análisis de la reacción como tal. Entonces primeramente vamos a inspeccionar qué es lo que tenemos en un inicio y después empezamos a inspeccionar qué es lo que tenemos en el equilibrio. Para esta reacción, que sería de la siguiente forma, tenemos que son una molécula o una mol de H2 gas más una mol de diyodo, también en estado gas. La flecha de reacción reversible, tenemos 2 moles de yoduro de hidrógeno, que sería HI gas. Entonces conocemos que en el inicio, aquí le ponemos inicio, tenemos para el caso de H2 0.5 moles. Para el caso de yodo 2 tenemos igual 0.5 moles. En el inicio para el caso de HI tenemos 0 moles. Y vamos a ver que en el equilibrio no conocemos las concentraciones, pero vamos a ver que de acuerdo al balance estequiométrico en este caso, un equivalente de hidrógeno va a reaccionar para dar 2 equivalentes de yoduro de hidrógeno. En este caso también un equivalente de yodo va a dar 2 equivalentes de yoduro de hidrógeno. Eso quiere decir que de los 0.5 moles que tenemos en un inicio que reaccionen para dar una cantidad X en cada uno de los casos, van a dar de este lado 2X, porque a eso corresponde el balanceo de la ecuación. Quiere decir que cuando se consuma X cantidad de H2 y X cantidad de yodo 2 en moles, van a dar 2 veces esa X cantidad en moles de yoduro de hidrógeno. En este caso, entonces, con esto ya en mente, pues bueno, también tenemos otro dato. El recipiente del que estamos hablando, pues es de 1 litro. Entonces ya nada más para cambiar moles, que serían estas cantidades, a molaridad, entonces solo lo dividimos entre 1 litro y nos quedaría como unidades de estas expresiones molaridad. Pero bueno, como es 1, pues queda igual y lo único que cambian son las unidades.
Con esto ya, entonces podemos determinar que el problema nos dice que la constante de equilibrio químico es de 54.3. Entonces, rememorando la ecuación que habíamos escrito para este equilibrio en un inicio, quedamos que 54.3 va a ser la concentración de HI al cuadrado. Entonces tenemos que va a ser 2x al cuadrado, que va a estar dividido por la concentración de H2. En este caso va a ser 0.5 menos x, que multiplica a 0.5 menos x, que va a ser la concentración de la especie, en este caso el diyodo. Bueno, van a decir ustedes que aquí estamos metiendo moles en lugar de molaridad. Solo recuerden que lo único que tenemos que hacer es dividir entre 1 litro cada una de estas expresiones y va a ser exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener 2x en unidades de x, ya no va a ser moles, sino molaridad. Y en el caso del denominador, pues va a ser exactamente lo mismo. Entonces es válido que hagamos esta misma conjetura. Como 1, pues a la hora de dividir entre 1 va a quedar exactamente igual. Bueno, continuamos. Lo que vamos a empezar es a desarrollar estas expresiones. Entonces tenemos que en el lado izquierdo de la ecuación es 54.3 va a ser igual a 2x cuadrada, lo cual sería, 2x al cuadrado, lo cual sería 4x cuadrada. En la parte del denominador tenemos que desarrollar la multiplicación de este binomio o el cuadrado de este binomio, que es exactamente lo mismo, y nos va a dar que entonces 0.5 por 0.5 son 0.25. Sería 0.5 por x más 0.5 por x, bueno, más bien menos 0.5 por x menos 0.5 por x, sería menos x, más x por x sería x cuadrada. Ese sería el desarrollo de la multiplicación de estos binomios. Lo que vamos a hacer ahora es inspeccionar esta ecuación. Tenemos términos cuadráticos, términos lineales y términos independientes. Entonces, pues básicamente lo único que tenemos que hacer es arreglar esta expresión, lo cual vamos a hacer de la siguiente manera. Todo este trinomio cuadrado está dividiendo. Lo que vamos a hacer es pasarlo al otro lado multiplicando. Entonces va a quedar, ya lo podemos arreglar de tal manera que primero quede el cuadrático menos el lineal más el independiente, que es 0.25, y esto va a estar multiplicando a 54.3. Esto va a ser igual a 4x cuadrada. Entonces lo que podemos hacer es empezar a desarrollar este sistema. Vamos a multiplicar por todos los términos del trinomio. 54.3 quedaría 54.3 x cuadrada menos 54.3 x más. Lo que tenemos que hacer ahora es llevar a cabo la división, la multiplicación entre 54.3 más 0.25, y eso nos va a dar como resultado 13.575. Lo ponemos 13.575. Esto es igual a 4x cuadrada. Bueno, ya que tenemos ahora esta expresión matemática, lo único que debemos hacer es agrupar términos. De este lado de la ecuación tenemos 4x cuadrada, lo pasamos al otro lado y lo agrupamos con las x cuadrada para poder hacer la operación algebraica correspondiente, que es 54.3 x cuadrada. Está sumando, entonces pasaré restando, menos 4x cuadrada menos 54.3 x más 13.575.
es igual a 0. Entonces lo que debemos de hacer en este momento es llevar a cabo la solución de esta sustracción, que sería 54.3 menos 4, que daría 51.3. Entonces, perdón, 50.3. Una disculpa. Es que se emociona uno al resolver este tipo de problemas. Entonces, la nueva expresión quedaría de la siguiente manera. 54.3 menos 4 sería 50.3. Sería 50.3x cuadrada. Lo anotamos aquí. 50.3x cuadrada menos 54.3x más 13.575. Y esto va a ser igual a 0. Entonces ya en este momento tenemos un trinomio cuadrado. No es perfecto, pero tenemos un trinomio cuadrado. Y entonces podemos empezar a buscar métodos para resolver este trinomio al cuadrado. O trinomio cuadrado. Lo que tenemos que inspeccionar primero es que tenemos un término cuadrático, uno lineal, tenemos un término independiente y tenemos la igualdad a 0. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir estos valores en la siguiente ecuación. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Todo eso sobre 2a. Entonces ya teniendo esto, lo único que debemos hacer es llevar a cabo pues la sustitución en esta ecuación de la fórmula general, y tenemos que va a ser menos, y b vale menos 54.3 más menos la raíz cuadrada de b, en este caso es menos 54.3 al cuadrado menos 4, en este caso a vale 50.3, c vale 13.57, hacemos hasta acá la raíz, todo esto sobre 2a, y a vale 50.3. Tenemos que resolver esta expresión teniendo en cuenta que la fórmula general nos va a dar dos valores de x. Uno va a ser al sumar toda esta expresión y el otro va a ser al restar toda esta expresión. Entonces, llevando a cabo todos estos cálculos matemáticos, vamos a obtener los siguientes valores de x. En un caso, vamos a obtener el siguiente valor de x. Denme un momento. Vamos a irlo haciendo paso por paso. Entonces, aquí vamos a ver que este por menos va a dar más. Entonces tenemos 54.3 más menos. Llevamos a cabo la raíz de todo esto, que sería menos 54.3 al cuadrado, y eso sería un número positivo, menos 4ac. Todo el término de la raíz quedaría en 217.2. Ese sería el término de la raíz. Sobre 2 por 50.3 sería 100.6. Llevamos a cabo esta raíz, sería 14.73, entonces sería x 1,2, perdón acá, x es igual
a 54.3 más menos 14.7377. Todo eso sobre 100.6. Entonces ahora sí, ya con esto vamos a ver lo siguiente. Primero tenemos que al 54.3 sumarle 14.77 y dividirlo entre 100.6 y luego restarlo. En lugar de hacer la suma, hacemos la resta, entonces nos va a dar un valor de x1 igual a 0.6862. x2 va a ser igual a 0.393. Y entonces obtuvimos estas dos raíces que a final de cuentas podrían expresar el resultado o los dos posibles resultados de este trinomio. Sin embargo, vamos a ver que para fines del ejercicio, estas dos raíces pues no van a representar lo mismo para nuestro sistema. Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Tenemos que, de manera general, la reacción era H2 más I2, flecha de reacción va a ser 2D HI. Y teníamos que en el equilibrio tenemos 0.5 menos X, 0.5 menos X y 2X. Entonces vamos a ver que los valores de X que obtuvimos de la solución son los siguientes: 0.6862 y el otro es de 0.393. Entonces vamos a decidir cuál valor es el que vamos a ocupar. Veamos que si ocupamos el primero de 0.6862 es un número mayor al que tenemos aquí, entonces va a ser 0.5 menos 0.6862 va a ser 0.18 negativo. Y como no existen valores de moles negativos, podemos decir que pues este valor no nos lleva a un resultado congruente con el ejercicio. Sin embargo, si usamos 0.393 es menor que 0.5 y eso justamente nos va a dar un resultado congruente con la existencia de la concentración en el equilibrio. Entonces tenemos que la concentración de H2 en el equilibrio va a ser igual a 0.5 menos 0.393. La concentración del yodo 2 va a ser igual a 0.5 menos 0.393. Y la concentración de HI va a ser igual a 2 veces el 0.393. Entonces vamos a ver a qué resultados nos va a llevar este desglose de unidades. En el caso de la concentración de hidrógeno va a ser 0.107 molar, 0.107 molar y el otro va a ser 0.786 molar. Y entonces vamos a ver que ya tenemos las concentraciones de las especies en el equilibrio. Eso es muy importante señalar. Estamos analizando el equilibrio. Y entonces, pues para corroborar que estos resultados son correctos, lo único que tenemos que hacer es sustituir en nuestra ecuación original, que es 54.3, va a ser igual a 0.786 al cuadrado sobre 0.107 por 0.107 y vamos a ver que se va a obtener justamente la igualdad. Bueno,
Con estas cifras significativas no necesariamente va a ser el número exacto, porque, bueno, fuimos perdiendo dígitos a la hora de ir anotando las cifras obtenidas como resultado de cada una de las operaciones. Si usáramos todas las cifras significativas, obviamente pues el resultado sería exactamente el mismo, pero como fuimos perdiendo ciertos dígitos, entonces el resultado es aproximadamente igual. Entonces eso lo que demuestra es que encontramos las concentraciones de las especies en el equilibrio para este ejercicio.